Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Prepalte Premio de Mayo. Es un gusto tenerlos aquí. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, los datos biométricos. Ahí por ahí hemos escuchado una que otra cosa, que es un tema nuevo. También hemos visto muchas noticias, ¿no? Creo que hay mucha especulación del tema, pero bueno, hoy tenemos a dos expertos que nos van a platicar sobre esto, nos vamos a hacer preguntitas y demás. Los presento. Tenemos a la licenciada Ileana Karina Guerrero Murray. Es abogada por el ITESO y encargada del área de litigio constitucional de ML Abogados. También les presento al licenciado José Limón Gallegos, abogado por el ITESO y maestro en impuestos por la UDG. Fue jefe de departamento de lo contencioso en el SAT, magistrado del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. También primer visitador general de la PRODECON, académico en ITESO, UDG, UNIVA y el IEE. Actualmente socio de ML Abogados. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Como ya todos saben la dinámica, ellos esta vez cambia un poquito. Si tienen dudas, no las vamos a dejar al final. Las pueden ir haciendo durante la plática. Ya saben, les habilitamos el micrófono o bien las pueden enviar a la sección de preguntas o al chat. Y pues nada, todo suyo el foro. Ahorita presento y comenzamos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ti, Frida. Muchas gracias. Oigan, antes que nada, pues muchas gracias a Prepal por la invitación a estar platicando con ustedes. Entendemos que la pandemia nos ha obligado a ser creativos y buscar otras formas de contacto y perdimos el tema de la presencialidad, un poco del contacto, pero en la medida en que nosotros podamos ir acercándonos a través de las tecnologías, pues es un mecanismo mediante el cual podemos por lo menos vernos y escucharnos, y habrá tiempo para algo más. De entrada, pues muchas gracias y felicitaciones a Prepal por este esfuerzo de seguir preparándonos, difundiendo la cultura jurídica, que es algo muy necesario y más en estos tiempos que son asiagos en muchos aspectos. Antes de empezar con el tema propiamente del fondo de la cuestión, yo quisiera dar como una especie de planteamiento del problema y una serie de advertencias. En el foro, en redes sociales, en las noticias, nosotros escuchamos mucho ruido a veces en relación con los temas jurídicos. Los comunicólogos o a veces los noticiarios no son a veces lo preciso que nos gustaría en relación con la transmisión de las ideas que se desprenden de los textos jurídicos aprobados por el Congreso de la Unión. Entonces, la idea de esto es a lo mejor llegar a disipar algunas dudas o, ¿por qué no?, a confirmar algunos miedos y temores que sí surgen de algunas discusiones contenidas en el ordenamiento jurídico que vamos a comentar. Ese es como, digamos, un primer anuncio. La advertencia que yo quiero hacerles a todas y a todos ustedes es que ni Prepal y por supuesto ni ML Abogados tenemos algún tinte o fin partidista. Nuestra intención es únicamente ayudar a la difusión de la cultura jurídica, mostrarles a ustedes, compartir con ustedes un poquito acerca de nuestra opinión, porque no deja de ser eso más que una opinión, y algunos temas que no son opiniones, pues son temas y datos duros específicos respecto del padrón de datos biométricos que viene ahora con el tema de la telefonía móvil. Sin embargo, aun cuando ni Prepal ni ML Abogados tenemos una afiliación ni fobias de carácter político, sí es importante hacer notar que en el análisis de este tipo de temáticas necesariamente lo vamos a tener que hacer en clave política. ¿Por qué? Porque la política hoy más que nunca es un tema que se filtró, que está inmerso en los temas jurídicos. Con la implementación o con la llegada de la nueva administración encabezada por el presidente Andrés Manuel, se han dado algunas circunstancias en donde para poder entender las cuestiones estrictamente económicas o de política financiera o incluso jurídicas, tenemos que darle un tono, una clave política, y eso es parte de lo que está inmerso dentro del entramado jurídico que tiene la legislación que que ya nos está tocando vivir. Necesariamente vienen mensajes o no es posible entenderlo en su justa dimensión si no entendemos un poquito del tema de la política
que nos está dando esta nueva administración. Bueno, pues ya ni tan nueva, vamos casi a la mitad, ¿verdad? Bueno, la administración actual. En ese sentido, hay que establecer varios puntos que son esenciales para el entendimiento de esta materia. Uno, el presidente Andrés Manuel no ha tenido ningún reparo no quiero decir atacar, pero en criticar el tema de los organismos constitucionales autónomos. Los organismos constitucionales autónomos son un invento del Estado moderno, no es un invento mexicano, es una manera de organización política que deriva de Europa, de la Europa continental y de los Estados Unidos de América con las figuras de unas administraciones independientes. Más o menos se parecen, no son exactamente iguales. Los organismos constitucionales autónomos nacen de manera muy particular, muy sugerente en México. El primero fue el Banco de México, después el IFE, y de repente empezaron a surgir como no es peyorativo, pero como los hongos después del OIVA. Y ahorita tenemos 3 organismos constitucionales autónomos. La razón de ser de estos organismos es buscar, inclusive en algunos tratadistas los mencionan como poderes neutros, es decir, en la concepción clásica de la división de poderes que nosotros aprendimos a lo mejor en la secundaria, en la preparatoria, pues entendíamos que el poder se dividía en ejecutivo, legislativo y judicial, y eran 3 poderes distintos, así como la Santísima Trinidad. Sin embargo, en los estados modernos existen estos pequeños cotos de poder, porque sí son cotos de poder, en donde a organismos específicos se le han dado facultades específicas en relación con temas que son necesariamente técnicos y que requieren un punto lejano o una sana distancia, con esto de la pandemia no tiene nada que ver, una sana distancia con los poderes tradicionales. Por ejemplo, uno que es clásico y es claramente identificable es el actual INE. Si nosotros recordamos, bueno, los que en ese momento estábamos, la licenciada Eliana es más, ni existía en ese entonces, en el 88, pues si recordamos el tema de las elecciones, la caída del sistema, fue un parteaguas para decir, oye, ¿sabes qué? Tú, ejecutivo, secretario de Gobernación, tú no puedes organizar elecciones. Tenemos que depositar esa tarea en alguien que sea neutral y que tenga la capacidad de decidir sin intervención política cuestiones relativas a las elecciones. Y así nació el Instituto Federal Electoral. Inclusive nace en aquel entonces como un organismo ciudadano. El Banco de México, después de las devaluaciones, se le brinda una autonomía específica por allá del año de 1994 para el manejo de la política monetaria, que fuera un organismo estrictamente técnico, alejado de las decisiones políticas del partido en el gobierno. Y entonces, y así surgieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 2 organismos que tienen una trascendencia muy importante en relación con 2 temáticas que tienen que ver con la propuesta que venimos a platicar. Uno es el INAI, o antes el IFAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Este instituto es un organismo constitucional autónomo que tiene fundamento en el artículo 6º Constitución y nos dice que es el encargado de velar que las cuestiones relativas a la protección de datos personales, como lo son los datos biométricos, quede debidamente resguardada y que no se haga un uso indebido de ellos, ni por particulares ni por autoridades. El otro organismo del que tenemos necesariamente que hablar y que la licenciada Eliana nos va a dar específicamente las funciones que va a tener que desarrollar a la luz de las discusiones jurídicas que vamos a comentar, es el IFETEL, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si alguien lo recuerda, por allá del año que sería como 2003, teníamos una cosa que se llamaba la COFETEL. La COFETEL era un organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se encargaba precisamente de las cuestiones relativas a las telecomunicaciones. Con el tema de la apertura del cambio de televisión del análogo a la digital, la llegada del Internet, se vio la necesidad de despolitizar estas funciones y las atribuciones que estaban concentradas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en específico la COFETEL, que pertenece al Poder Ejecutivo, se depositaron en este instituto
que es el encargado de velar con las cuestiones relativas a la asignación de los anchos de banda, a la asignación de cuentas específicas para comunicación satelital, a las cuestiones específicas de telefonía, de radiodifusión, de licencias y específicas para el uso del espectro radioeléctrico y muchas otras cuestiones. En ese sentido, estos dos organismos, el INAI y el IFETEL, pues tienen una importancia muy trascendente en relación con la materia que nos ocupa, porque tienen una función específica que hacer en relación con esto. Ahora, en cuanto al... Oye, Karina, se me hace... No, perdón. Frida, el material no es el último que te mandamos. No sé si lo puedas checar. Ileana, igual sí se lo... A ver, ¿me lo podrán compartir, por favor? Sí, perdón. Ahorita estaba viendo que... No pasa nada. Siempre esas cosas en línea suceden, pero... Sí. Son tecnológicos y rápidos. Gracias. Son gajes del oficio. Claro. Entonces les comentaba que bueno, deja problemas técnicos, que si no lo hago ahorita. Y como les digo a los chavos, yo no soy multitask. Yo al andar en bicicleta y mascar chicle es un peligro. Entonces, les comentaba que a la luz de estos tintes políticos y de la confrontación directa que tiene el Poder Ejecutivo con los organismos constitucionales autónomos, vamos a encontrar que aquí aparecen ciertas cuestiones en donde claramente se advierte que se requiere o está buscando, más bien no tanto que se requiera, el Poder Ejecutivo a través del Legislativo, que sabemos ahorita la cercanía, no digo que esté bien ni que esté mal, pero hay una cercanía natural del Poder Legislativo que es dominado por una facción política con el titular del Ejecutivo. Y entonces se crean normas específicas para regular un tema que es sumamente sensible, que son precisamente los datos biométricos que nos pertenecen a nosotros y solamente a nosotros. Entonces, bajo esa aclaración y reitero, sin que esto tenga una connotación política, sí tenemos que empezar a desentrañar cuáles son las ratio leyes o las razones de ser de estas normas en función no solamente del contenido de las propias normas, sino también en función del contenido del ambiente político y del apetito de control, si me lo pueden, si me valen la expresión, que ha mostrado la administración pública en relación con las funciones que tienen estos organismos constitucionales autónomos, en el sentido de que ya ha habido incluso el anuncio directo de que se quieren desaparecer. Nada más, la última en la lista de las víctimas fue el propio Instituto Nacional Electoral, cuando el tema, ustedes lo recordarán, de, ¿cómo se llama este ilustre personaje de Guerrero? Félix Salgado Macedonio, que le bajaron la candidatura y entonces hubo un ataque frontal y directo en el sentido de que hubo incluso la amenaza, es la última elección que organiza el INE. Entonces, en materia del resguardo de los datos, también hay otra cuestión que tenemos que estar que puede ser muy importante y muy trascendente. Nuestros datos personales y lo que son inclusive datos biométricos, ya hay muchos de ellos que están en posesión de autoridades. Es decir, no sé si alguien haya ido reciente, bueno, pues no reciente, pero los últimos 3 o 4 años a sacar su firma electrónica en el SAT. Pues para sacar la firma electrónica en el SAT necesitas las huellas digitales, te piden el iris y otras cuestiones que sí tienen que ver con un tema muy sensible con eso. Sin embargo, aquí hay un punto interesante que ya no les voy a adelantar para no hacerle spoiler, porque Ileana ya me está viendo con ojos de sinaloense, de Sinaloa, en el sentido de que ya cállate porque me estás arruinando toda mi exposición, y como ella es la encargada del Departamento de Defensa Constitucional, pues mejor la dejamos hablar. Entonces ya para no extenderme demasiado, hay que entender esto no solamente con una lectura jurídica, hay que entenderlo con una lectura política, porque si no, no vamos a entender o va a ser más difícil entender en su justa dimensión la razón de ser de esto y por qué el peligro, entre comillas, de dejar esto así como está. Creo que es riesgoso porque hay temas que son de un... Es que no quiero ser alarmista, pero digamos que hay temas sumamente sensibles en relación con las personas a las cuales les vamos a dar nuestros datos biométricos. Entonces,
Pues Ileana, todos tuyos. Igual, no sé si Frida nos ayude a presentar el material. Listo. Ahí está. Sí, ahora sí es. ¿Sí, no? Y ya, es ese. Bueno, y ahorita, pues, con la introducción que dio el licenciado Limón, ya ahorita nos adentramos un poquito más a, en realidad, pues, qué son los datos biométricos, ¿no? Porque a lo mejor sonamos de que mucho de que qué es, o sea, pero no entendemos como bien qué se nos va a pedir o qué es esto que se define, ¿no? Y pues en sí, como, o sea, sabemos, son las características pues, de nosotros como personas de que físicas o fisiológicas, pues que nos permiten identificarlos, ¿no? Que son cuestiones de que únicas de cada persona, o sea, literal, tuyo, tu detalles específicos, ¿no? O sea, de tu imagen facial o los datos dactiloscópicos, ¿no? ¿Le puedes bajar poquito, por favor? Aquí, inclusive, por ejemplo, en algún otro foro que hemos tenido, nos han hecho la pregunta y es muy común ahorita. De hecho, todo mundo lo hace y es algo sumamente natural. Inclusive nadie lo ve bueno, sí, de repente hubo señoras a las que les hizo ruido el tema de que nos tomaran la temperatura al entrar a algún lugar público. La temperatura corporal también es un dato biométrico, pero porque nos dicen, es que es un dato biométrico, sí, pero la temperatura corporal es un dato biométrico poco sensible o poco invasivo, es decir, para tomarte la temperatura, pues basta que te acerquen una pistola y en realidad con el dato de tu temperatura, es decir, si andas en 35.7 o 36.4, realmente no se puede hacer absolutamente nada porque no es un dato que te identifique específicamente. Es decir, si nosotros no sé cuántos participantes seamos ahorita, pero somos 29. Si todo el mundo nos tomamos la temperatura ahorita, pues vamos a andar, si andamos saludables, entre 35,5 y 36.5. Y eso, pues, le pasa al 90 y tantos por ciento de la población del mundo. Entonces, sin embargo, si le tomamos el iris a cualquiera de ustedes, la forma, el detalle que tiene que ver con eso, ese sí solamente es único. Igual huellas dactilares. Por eso sí hay datos biométricos que son, no quisiera decir banales, pero son poco invasivos, como puede ser tu temperatura, tu talla, tu peso inclusive, pero hay otros evidentemente que ya dan una sensación de invasión a tu esfera de intimidad, como es el tema, lo que nos comentó la licenciada Guerrero, que es pues el diseño de tus huellas dactilares, tu ADN, el diseño de tu iris, etcétera, etcétera. Por eso este punto hay que tenerlo sumamente cuidado, es decir, no se trata, o la idea de este padrón, no se trata de cualquier dato biométrico, son datos biométricos que sí nos pueden identificar de manera particular y por eso el cuidado que tenemos que tener, porque no es tema ligero ni es tema menor. Gracias. O sea, pues sí, como ya lo comentó el licenciado Limón, pues como nos decía, ¿no? De que como nuestras huellas, o sea, tu reconocimiento, el mismo como nuestros teléfonos ya nos agarra de que nuestra cara, lo de la e-firma que decía que te toman lo de tu ojo, o sea, literal ya son datos muy específicos que cada persona pues tiene en particular, ¿no? No como es lo que nos mencionaba, ¿no? Y pues también pues vienen otro tipo de datos que ya vienen siendo como más, pues ya con nosotros hacemos nuestras firmas, ¿no? De que en realidad identificar qué es nuestra firma, nuestra escritura, nuestro reconocimiento de voz y más detalles que son un poquito, pues, no tan sensibles o tan específicos como llegaran a ser los otros, pero pues no dejan de ser como importantes, ¿no? Entonces, si quieres, puedes ir bajando, por favor. Y bueno, una parte de que importante de que pues en realidad, pues cuando un dato biométrico se considera un dato personal, ¿no? Un dato personal es cualquier información que concerniente a una persona física que la identifica, ¿no? Y pues los datos biométricos, pues obviamente se llevan a crear como un dato personal porque es de cada persona muy en específico, no es como que todas las personas tengan un mismo iris o la misma huella, son datos muy sensibles y específicos. Si quieres, pues ir bajando. Y bueno, pues ya un poquito de... ya pero sí tenía sonido. ¿Pero ya escuchaste? Sí estaba escuchando.
Bueno, ya un poquito, ya al tema que creo que todos ya hemos estado escuchando más o menos, pues es la famosa reforma, ¿no? La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que dice este decreto? Pues el decreto se publicó el 16 de abril, o sea, literal, un poquito más del mes. ¿Y qué es lo que establece este decreto? Pues que ahora se va a crear un padrón con los datos biométricos de los usuarios de todas las telefonías celulares, ¿no? Por el hecho de tener tú una red celular, un número de teléfono, una tarjeta SIM o ya como literal tu contrato de telefonía, pues ya se va a crear un padrón con todos estos datos biométricos, pues que ya les explicamos, ¿no? Y este decreto entró en vigor al día siguiente, que es el 17 de abril, ¿no? O sea, este decreto ya literal ya está en pie, o sea, ya se tiene que aplicar, por decirlo así. Aquí hay un punto muy interesante que tiene que ver con la manera en donde el legislador deja huecos específicos respecto del propio diseño de las disposiciones fiscales. Como lo comentaba la licenciada Ileana Guerrero, en la norma, por ahí en el artículo 180, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, simplemente se habla de la locución datos biométricos, pero en realidad nunca ha habido o todavía no ha habido una definición que qué es lo que el legislador pretende que el IFETEL nos pida. Por eso ahí lo ambiguo, lo vago y posiblemente lo riesgoso de no estar atentos a este tipo de disposiciones jurídicas ya positivas, vigentes y aplicables. Porque el legislador simplemente dice, va a haber un padrón en donde se va a determinar o se va a estar asignar al usuario o al propietario de una línea telefónica de telefonía móvil respecto de sus datos biométricos, pero nunca dice específicamente qué. Por eso aquí entramos un poquito en el terreno de la especulación. Por ahí en alguna mañanera, el presidente de la República dijo, sin tener facultades para ello, que únicamente se iban a pedir huellas dactilares. La mala verdad es que el presidente de la República no le corresponde determinar eso porque esto le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que repito, es un organismo constitucional autónomo. El meollo es que ante la indefinición se pueden crear incertidumbres, vacíos, en donde las autoridades pueden abusar en cuanto a pedir más de lo estrictamente indispensable. Aquí hay otro punto, o no, mejor me espero para cuando Ileana lo toque y sin intervenir de nuevo. Si quieres, puedes decir, ajá. Bueno, pues lo que ya los había comentado, pues que literal, este padrón de usuarios ya va a ser obligatorio para cualquier usuario que cuente pues con un número de teléfono, una tarjeta SIM o ya como sea el contrato. Pues muchas veces lo que normalmente nos pedían cuando nosotros abrimos de que tu línea de teléfono, pues un comprobante de domicilio, una identificación oficial y pues firmabas de que los documentos correspondientes, ¿no? Pero pues ahora se le añadió esta parte de los datos biométricos, ¿no? Y como mencionaba el licenciado Limón, en sí, en la ley no se menciona, como decía, de qué específico, solo son huellas dactilares o solo es tu ojo o solo tu reconocimiento facial, sino se menciona como datos biométricos y pues como ya vimos, los datos biométricos pues abarcan demasiadas cosas de una persona, ¿no? Entonces son datos pues que no cualquier persona pues debería de tener, ¿no? O más que nada pues una red celular, ¿no? Si quieres, le puedes ir bajando, por favor. Y bueno, pues ahora un poquito de ya, porque les hemos mencionado mucho como este padrón que se va a usar de los usuarios, pero en sí como qué va a ser este padrón que van a tener ya las autoridades correspondientes, ¿no? Se supone que este padrón va a ser literal, o sea, unos datos de todas las personas físicas como morales, o sea, de las dos personas, de cada línea telefónica, y pues van a tener todos estos datos, ¿no? De que los datos biométricos, la identificación, los domicilios y todo eso, ¿no? Y pues el fin que lo que menciona el decreto y dice que es que se piden estos datos con el fin de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad, pues para prevenir la comisión de delitos, ¿no? O sea, en sí, esos fueron como los motivos que las autoridades expusieron para mencionar del por qué te vamos a estar pidiendo ahora como más datos, ¿no? O sea, que de cierto modo que es para evitar o ayudar a la comisión de delitos. Aquí igual, creo que vale la pena destacar
que el fin que busca, o por lo menos que de entrada en apariencia señala el legislador de por qué está o por qué está mal. No es una promoción, va a ser mi primera vez, pero ¿te la tengo que dirigir a Fernando o al centro universitario? A ninguna. Vete al acuerdo de admisión. No sé qué está pasando por ahí. Pero bueno, ojalá resuelva su problema. No sé de dónde vino, pero creo que ya. Ok, ¿en qué de que el objetivo... Quien firma. Quien firma es la delegada en Jalisco Recursos del contribuyente. Entonces, ¿Se podrá invitar a que pongan en silencio sus micrófonos De la agencia del contribuyente presente. o que tú nos bloquees, Frida? Sí, yo ahorita los Yo presentó un escrito ya correo electrónico. Gracias. Como la presentación de moción a fin de exhibir el documento Ok, completo sí, porque esto es complicado. de la contribuyente. Ya nos enteramos del chisme. Yo entiendo lo que estás entendiendo, no te preocupes. No le viene el sonido, viene oficina, no sé. Como que se escucha, parece, pero estás en silencio. Sin temor a equivocarte. Pues Todos aprendemos, todos usamos de alguna manera, entonces. No hay nadie hablando cerca. no, yo estoy solo. A ver, Entonces, creo que, a ver, Parece que ya. Ok, listo. ¿ya todo bien? sí, creo que ya, ajá, ya, Las delicias de la de las tecnología. conferencias, ajá. Exactamente. A ver, la temática que estábamos comentando es que el objetivo que se menciona en la ley suena muy noble, es decir, inclusive me voy a permitir leer un apartado, nada más una parte del artículo 180 del artículo que fue reformado. Dice, cuyo único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad jurídica y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Pero también hay un tema de que el Padrón Nacional, presume la existencia, pertinencia y la validez de los actos jurídicos que se relacionan con la línea y el autor o quien esté registrado como titular de la misma. ¿Eso qué provoca? Entendemos todo el mundo que el uso de las tecnologías de la información, más bien de las telecomunicaciones, ha sido un nicho que ha sido sumamente aprovechado por los malos para la comisión de delitos, es decir, muchas extorsiones, sabemos que vienen de celulares que están en los penales, las extorsiones telefónicas están a la orden del día, el tema de secuestros, el tema de la petición de rescates, el tema de narcotráfico, etcétera, etcétera, y temas sumamente más sensibles como inclusive tráfico de personas, pues evidentemente están ligados necesariamente con las telecomunicaciones. El punto en concreto es que si bien es cierto que el fin puede ser muy noble, puede ser que la medida sea desproporcional, es decir, bajo esa misma óptica en el sentido de que, oye, hay casas de seguridad, no podemos nosotros negar que las personas tenemos un derecho fundamental que es el de inviolabilidad de domicilio. Es decir, si sobre pretexto de buscar casas de seguridad vas a darle posibilidades, ojo, esto no está pasando, es nada más como dicen mis hijos, es un supositorio. Es suponiendo que el fin fuera encontrar las casas de seguridad, tú no puedes ser rogatorio y decir, pues la autoridad puede meterse a la hora que quiera, en el momento que quiera, en los domicilios de las personas para comprobar que no se estén cometiendo delitos allí. Y esa es precisamente toda proporción guardada lo que podemos estar viviendo con el tema de la obtención de nuestros datos biométricos a través de particulares, que es un tema que también les voy adelantando, para efecto de buscar combatir la comisión de delitos que señala el objeto de esta norma. A lo que pretendemos llegar es que el fin no puede justificar los medios, es decir, el maquiavelismo en el sentido de pretender que so pena de tener un fin que es noble, que es constitucionalmente válido, que es la persecución de delitos, evitar la comisión inclusive de ellos y una vez que se cometen, pues evitar el tema
de que el delincuente quede impune, no podemos hacer cualquier cosa para lograr ese fin. Es decir, no, la medida tiene que ser proporcional y tiene que ser racional con el fin objetivamente buscado y constitucionalmente válido. Cuando nosotros vemos que en esta norma se dice, oye, la idea es combatir el delito y nada más por eso voy a tener datos biométricos de todo mundo, recordemos que en México habemos alrededor como de 127 millones de habitantes y hay como 118 líneas telefónicas, es decir, prácticamente todas las personas en México, los niños muy chiquitos no tienen teléfono celular. A lo que va, la base de datos implicará tener una fuente de información altamente sensible respecto de cuestiones que tienen que ver con un punto de intimidad muy sensible de las personas y que inclusive, como evidentemente la liga o el nexo entre el dato y la persona va a ser único, es decir, ese iris se voy a teclear, solamente lo tiene una persona. Las consecuencias en cuanto a la identificación nos puede llevar a escenarios, yo entiendo que son muy dantescos, pero en escenarios en donde con un dato biométrico, es decir, si yo tengo acceso al iris de Ileana, pues a lo mejor yo puedo hacerle una coartada, meterle un 4, hacer que ella aparezca en alguna escena de crimen, dejar algún rastro específico que la puedan identificar ese iris con la comisión del delito y entonces ese iris pues sabemos que es de Ileana. Pero ojo, y vaya que sí, dice ojo, pero cuidado, eso evidentemente es una construcción de una prueba incriminadora respecto de Ileana. Y si no queremos irnos a un tema ya muy dantesco de la comisión o la imputación de crímenes que uno no comete, pensemos en el tema de suscripción de contratos, de elaboración de obligaciones en carácter civil, mercantil o inclusive puede ser incluso fiscal o laboral. Por eso consideramos que es alta, que aun cuando el fin es constitucionalmente válido, inclusive puede ser humanamente deseable la no comisión de delitos, nosotros consideramos que la medida para la cual se pretende llegar a esta circunstancia es extrema y que habría mejores mecanismos para buscar evidentemente el combate a la delincuencia, pero llegar a los extremos que vamos a ver ahorita nos parece un tanto cuanto desproporcionado. Dale, Ine. Antes de que prosiga, Sí, tenemos bien. un comentario. Se los puedo leer. Dice lo que estaban comentando. De hecho, el gobierno tiene desde Peña el programa que se adquirió para poder interceptar mensajes de celulares, el escándalo con Aristegui y otros. Se le compró a Israel, por lo que el objetivo no es noble realmente. Ese tema precisamente se refiere al programa Pegasus, si mal no recuerdo. El tema del espionaje gubernamental ha sido pues una herramienta que utilizan todos los gobiernos del mundo, o sea, no nos sintamos especiales. La diferencia estriba acá es que entiendo que es malo, no pretendo justificar ese tipo de prácticas, ni soy peñanetista, ni somos peñanetistas, ni nadie. El meollo es que una cosa es que, siendo grave y siendo inadecuada, que el gobierno obtenga un software para poder espiar nuestras telecomunicaciones y poder interceptar lo que nosotros decimos y la plática que estamos teniendo, por ejemplo, teniendo ahorita, pues al gobierno lo debe interesar, pero a lo mejor aquí tenemos a Santiago Nieto colgado del hilo, no sé, es una cosa. Y no puedes, y la invasión solamente es al tema de nuestras telecomunicaciones. El meollo es que cuando nosotros le vamos a dar a una empresa de telefonía, ojo, a un particular, los datos no los va a recabar el gobierno como lo hace el SAT. Y de todos modos, tampoco es muy de fiar, pero no hay de otra. Se lo vamos a dar a un particular, literalmente pudiéramos estar llegando al escenario en donde le estemos dando pues, la chequera firmada, porque con esos datos evidentemente pueden haber una liga de vínculo directo con nosotros y con las obligaciones a las cuales estamos afectos. Piensen, por ejemplo, en el tema de suplantación de personas. Más de alguno de ustedes, de los ya 33 personas que estamos aquí, seguramente tienen noticia de que alguna persona le sacaron una tarjeta de crédito o le sacaron un crédito bancario o le sacaron alguna cuestión en donde
Literalmente fue otra persona con una documentación falsa y cuando van a buscar al titular del dueño, que es Ileana, resulta que yo saqué la licuadora de Coppel o algo así, y yo llegué como Ileana, y cuando buscan a Ileana para la cobranza, pues Ileana no tiene ni la licuadora. Y estamos hablando de cuestiones que pueden ser sumamente graves. Imagínate si eso lo ligas al hecho de que ahora, pues mira, es que aquí tenemos tu dato de tu huella dactilar, no solamente tenemos tu firma, que puede estar muy chafa, tenemos tu huella dactilar. Ojo, y no me van a dejar mentir los de Prepar. La Corte ya ha señalado que las huellas dactilares pueden ser un dato de manifestación de la voluntad. Aguas, por eso aquí la sensibilidad. Por eso tiene, siendo grave lo de Pegasus, tiene una gravedad o unas consecuencias de un nivel mucho más profundo. Dale, Ili. Sí, pues O bueno, si no sé si quieres, quieres pues comentar algo al respecto. No, está bien. creo que ya lo abarcaste. Y bueno, pues ya un poquito más de todo lo que le hemos mencionado, las implicaciones ya más legales y constitucionales en específico, pues son en realidad qué derechos ya se nos estarían violentando nosotros al proporcionar pues estos datos biométricos, ¿no? O sea, primero se nos están violentando pues nuestro principio de protección de datos personales, ¿no? Que como los dijimos ya son datos sensibles y muy específicos de la persona. Pues también el derecho de proporcionalidad, seguridad y certeza legal, que lo que mencionaba el licenciado Limón, ¿no? O sea, que a lo mejor que el motivo sí puede ser bien, pero en la proporción o como lo están pidiendo, pues sobrepasa los niveles, ¿no? También esta parte de la presunción de inocencia es lo que estaban diciendo, lo que le comentábamos, que era con el fin de evitar la comisión de delitos, ¿no? Entonces, de cierto modo, se pierde este principio de pensar que las personas en realidad son inocentes, ¿no? Ya estás dando por hecho que aquella persona que te va a dar, va a sacar una línea de teléfono, pues ya puede ser que cometa un delito, ¿no? Entonces ya se queda como que, y mi presunción de inocencia, pues, ¿dónde queda, no? También, pues, Inclusive, ahí, Eliana, no sé si recuerdan, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, hubo, igual no quiero criticar ni para un lado ni para otro, el tema de las inspecciones rutinarias a los motociclistas porque había mucho robo en motocicleta. Entonces los policías estuvieron fregando, hasta hubo una intervención ahí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para decir, espérate, pues el hecho de que los ladrones utilicen las motocicletas para cometer sus atracos no significa que todos los motociclistas tengan ese tipo de mañas y manías. Es decir, no por unos vas a afectar a todo un sector de la población que utiliza a la motocicleta como medio de transporte. Ni puedes estar creando actos de molestia específicos de manera puntual, porque eso inclusive puede llegar a un tema de ser discriminatorio y violatorio del primero constitucional. En este caso, igual toda proporción guardada, se parece mucho en el sentido de que pareciera que el legislador dice, bueno, pues como los ladrones utilizan celulares, pues vamos revisando todos los celulares, vamos registrando a todos los que utilizan celular. Espérame, ¿por qué? Sí, ese es a lo que íbamos al tema de la presunción de inocencia. Sí, yo creo que también mucho lo decían porque, o sea, todos conocemos que normalmente las personas cambian mucho su número de teléfono, ¿no? De que cambio de un chip a otro, dura un mes con esto, dura un mes con otro. Entonces, como que de cierto modo, pues por ahí creo que llegó a llegar a este punto, ¿no? De pedir los datos biométricos, ¿no? Y pues también, otro de los derechos que se nos estarían violentando es el acceso a tecnologías de información y comunicación, porque ¿qué va a pasar el hecho de que si yo digo de que no, yo no los quiero dar, pues me vas a estar limitando mi derecho a la comunicación, ¿no? Que creo que es bastante importante. Pues también un poquito de la supremacía constitucional, hay un poquito en parte de competencia del instituto y todo, que ya son cosas un poco más legales, que pues creo que va un poquito de más. Y pues protección, lo que decía de la honra y la dignidad, pues de las personas, ¿no? Que se pierde un poco esta esencia de las personas que literal ya se les está viendo con otros fines. Sí, además ahí hay otro tema que también es importante mencionar en cuanto a que no hay que ser inocentes, es decir, las personas normales, los ciudadanos de a pie, las personas de bien, no andamos brincando de número en número.
A veces por alguna cuestión accidental cambiamos de número porque tenemos a la novia tóxica o esas cosas, entonces, no es cierto, yo soy casado. Pero, por ejemplo, los malos, la persona que se dedica a delinquir, desgraciadamente tiene una inteligencia para eso un poquito más desarrollada. Y voy a viajar un poquito de la materia administrativa a la materia fiscal. ¿Qué pasa con las empresas fantasmas, estas que facturan y que ya son consideradas delincuencia organizada? Cuando el SAT crea o cuando el legislador crea el tema del artículo 69B y el 69 bis o el 69 bis 2, las personas que crean estas empresas fantasmas no son nada tontos. Los accionistas de estas empresas son Juan Calle y Lupe Banqueta, es decir, son personas de escasos recursos a los cuales compran como testaferros, o también dicen como espantapájaros, para que, oye, ¿sabes qué? Ve, da alta esta sociedad, ve con el notario, ve al SAT, me la das, el token, todo eso, y con eso hago las cosas, las ilegalidades, que es el tráfico de comprobantes fiscales digitales por Internet. Y entonces cuando el SAT pretende buscar a los dueños, a los empresarios, a los accionistas, resulta que ellos son más víctimas que el propio Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué va a pasar aquí? Pues evidentemente el malo de Malolandia va a encontrar una persona a la cual registrársela y después tomar el teléfono y hacer con él las mismas vagancias con la fachada o con el punto de que el teléfono no está a su nombre, está a nombre de su vecina, no sé, piensen en lo que quieran. Entonces, es decir, si ya nos quitamos un tema de lo estrictamente jurídico y nos vamos a la realización o la materialidad de lo que va a pasar con esto en el mundo real, es que los malos se están riendo de este tipo de medidas. Si ¿quieres combatir el crimen? Esto ya tengo la solución. Ojo, y no es invitación ni apología del delito, es simplemente el ser un poquito más o menos inocentes, o sea, inocentes con P. ¿Por qué? Porque no se va a lograr este punto o el objetivo primordial con el cual pretenden aplicarnos el padrón, no se va a lograr porque es muy fácil burlar ese tipo de medidas. Dale. Sí, si quieres, ya le puedes ir bajando, por favor. Y bueno, pues ya lo que hemos venido como retomando, pues es que pues los datos biométricos literal son insustituibles, ¿no? O sea, no es como de que, yo mañana, ya mi iris ya cambió, mis huellas dactilares ya cambiaron, o sea, no es como, por ejemplo, que muchas veces pasa, pues, que en el banco, ¿no? Que te dan de que tu NIP o tu mismo correo electrónico, de que por seguridad, pues, cambio mi NIP, cambio mi correo. Aquí no es como que nosotros vamos a poder hacer eso, de que, ya voy a cambiar mis huellas, ya voy a cambiar. O sea, no es el caso, pues es un daño irreparable que una vez que ya se dan, pues no es como que siempre no, ese no era. O sea, es como literal son los míos, ¿no? Si quieres, puedes ir bajando, por favor. Y bueno, ya un poquito más de cómo decirles, ya les dijimos como qué es, de qué es lo que implica. Ahora en realidad, cómo se puede impedir que en realidad pues estas personas, o sea, estos particulares pues tengan estos datos nuestros, ¿no? Como mencionaba el licenciado Limón, pues el SAT ya es una autoridad, entonces aquí ya es un particular, no sé, es Telcel, es Movistar, es AT&T, todas las redes ya pues de celular van a tener nuestros datos biométricos, ¿no? Y pues la manera de poder impedir que estos particulares los tengan, pues es por medio del amparo, ¿no? Creo que ahorita hemos escuchado demasiadas noticias de que se interpusieron tantos, si se hizo tanto, ¿no? Y pues literal es la manera en la que se hace, ¿no? De que por medio de un amparo en la vía indirecta, ¿no? Uno de los características, pues para no dar como tanta profundidad al amparo, es que puede tener de que dos términos, se puede interponer en dos momentos. No es a partir de los 30 días o a partir de los 15 días. Estos 30 días son, como ya se los había comentado, el decreto se publicó el 16 del mes de abril. Entonces entró en vigor el 17, entonces los 30 días de ese decreto vencen el 31 de mayo, que es el lunes, creo, ¿no? Sí, creo que 31 es el lunes.
Y los 15 días, los otros 15 días ya son una manera, ya cuando es un acto de aplicación en específico. Es, por ejemplo, ya si tú vas a sacar tu línea de teléfono y tú le dices, óyeme, yo no te los voy a dar. Entonces estoy diciendo que no, entonces no, yo no te voy a dar tu contrato de teléfono. Entonces, a partir de ese acto de aplicación, ya se empiezan a contar los 15 días. Entonces, son como dos momentos en los que se pueden como interponer el amparo. Aquí inclusive es un punto que a mí me gustaría hacer énfasis, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, pero lo delicado de padrón es lo que se señala en el artículo 180 quintes de la ley, que les leo, dice, los concesionarios deberán recabar e ingresar la información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio del usuario, así como proporcionar la información con la cual se integrará el padrón. Es decir, vienen mis datos, inclusive mi domicilio. El tema de domicilio también es un punto muy sensible. No sé si recuerdan que antes ya desaparecieron bueno, los que los conocimos, las guías blancas en donde aparecía el nombre, las guías amarillas donde aparecía el nombre, domicilio de la persona. Porque inclusive en la credencial del lector ya podemos nosotros decidir si no aparece nuestra calle y número, porque es un dato sumamente peligroso que ande suelto. Ahora resulta que yo voy a tener que darle al señor Telmex, al señor AT&T, al señor Axtel o no sé qué otras haya, todos sus datos. Y entendemos evidentemente que una vez que diste esos datos, perdiste el control de los mismos y pueden llegar a manos de cualquiera, buenos, malos y perversos. Eso es lo grave del asunto. Es decir, literalmente podemos estar dando licencias para matar, metafóricamente hablando, o las chequeras firmadas en blanco. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta temática. Y bueno, pues ya un poquito, si quieres, le puedes bajar de que en sí, pues, ¿qué se necesita, no? Podríamos llegar a pensar de que no, necesito un montón de documentos para yo llegar a presentar el amparo, ¿no? Y en realidad son cosas sencillas. Por ejemplo, en el momento de que se quisiera interponer como en el plazo de los 30 días, pues, que es en realidad tú acreditar que tienes una línea de teléfono, ¿no? De que, pues, tu estado de cuenta podría ser de la persona, pues, física o la persona moral, no sé, una empresa o lo que sea, ¿no? Y metido, pues, el de telefonía móvil por Telcel o lo que sea. Y pues literal sería tu copia de tu identificación o pues el acta constitutiva de la empresa, pues para acreditar que en realidad pues quién es el titular de la línea telefónica. O sea, en realidad son cosas muy sencillas, pues, o sea, no es como que se necesiten mucha información o mucho papeleo. Y si quieres, le puedes ir bajando, por favor. Y bueno, ya un poquito más como todas las noticias que hemos escuchado, que hemos ido de que el Mural, el Economista, Forbes, ha habido muchísimos como encabezados se interpusieron tantos amparos, se negaron tanto, se hizo tanto, ¿no? Y un poquito como para traerlos de contexto, existe pues el juzgado de distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, ¿no? Aquí el juez en su momento otorgó, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó la primera suspensión provisional contra el padrón de usuarios, ¿no? Es decir, de que pues la persona no tendría que otorgar sus datos biométricos, ¿no? Luego, por ejemplo, hubo otro juez, el que mencionó, el juez primero, él desechó, creo que vimos muchos encabezados se desecharon 53 amparos del padrón de telefonía móvil, ¿no? Y luego, por ejemplo, el primer tribunal colegiado, revocó las suspensiones que había otorgado el primer juez, el que les había comentado, Juan Pablo Gómez Fierro, ¿no? Entonces ha habido como una disputa hasta entre las mismas autoridades de, en realidad, ¿lo otorgo o no lo otorgo? Como que está como muy todavía muy grande, que no se haya como muy en específico los detalles, porque han establecido que es que, ¿sabes qué? Todavía no están como las reglas en específico que se tienen que hacer porque es muy nuevo, entonces como que existen como esas lagunas que todavía no nos han llegado de completar, de finalizar, ¿no? Y pues ahora la ley y el decreto, pues habla mucho, como lo mencionaba Limón, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? En realidad, ¿quién se va a encargar de llevar a cabo este padrón? O sea, ¿quién va a tener las medidas específicas y el que te va a decir
van a ser las huellas, va a ser el iris, va a ser tu cara, va a ser, o sea, todos esos detalles lo va a definir el instituto. Y el mismo instituto, pues interpuso una controversia constitucional, o sea, como está haciendo sus manifestaciones de lo que él piensa de la ley, porque literal el decreto dice el instituto se va a hacer cargo de determinar las reglas de carácter general que tienen que decir de este padrón. Literal, esto pasó el día de ayer, que el instituto comunicó que había interpuesto una controversia constitucional. Porque él decía, uno, en primera, que el presupuesto que a él se le aprobó para 2021 no contempla este padrón de usuarios, ¿no? Porque, pues, obviamente va a realizar más gasto el tener que llevar, imagínense, de cualquier persona que tiene su línea de teléfono, llevar todos esos datos, o sea, porque es como, ¿cómo lo van a hacer todo? Porque independientemente que la empresa de telefonía se tiene que encargar de tener todos los medios para decir, tomarte tus huellas, tomarte el iris, o sea, el instituto tiene que desarrollar todo un padrón de todos estos usuarios, pues que obviamente son demasiados datos que no cuestan 3 pesos, ¿no? Y pues también lo mismo que decía de que se violan derechos fundamentales es, yo soy el Instituto de Telecomunicaciones, de la Comunicación, y yo le voy a estar negando a la persona que no me quiere dar los datos, su derecho a la comunicación, es como que me estoy, o sea, yo mismo contradiciendo un poco, ¿no? De mi misión como instituto. O sea, creo que han sido como más las noticias de más encabezados que hemos llegado a ver los últimos días, ¿no? O sea, que ayer se interpuso, o sea, pues lleva un poquito más del mes el tema, entonces sí está como muy nuevo, ¿no? Creo pensarlo. Aquí inclusive, y volviendo al sermón inicial de esta charla, respecto de la promoción de la controversia constitucional por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay que tener bien claro lo siguiente. Una controversia constitucional es un mecanismo mediante el cual las autoridades pueden plantear una litis ante la Suprema Corte para que determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna norma específica. El punto en concreto es que para que una controversia constitucional prospere, se necesitan 8 de 11 ministros que voten por la inconstitucionalidad de las normas que se estén impugnando, en específico la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Y si nosotros hacemos unas cuentas por ahí, vamos a ver que 8 de 11 es bastante complicado, no es nada sencillo. Y si nosotros consideramos que de los actuales 11 ministros, 3 de ellos son o fueron nombrados por esta actual administración, es decir, por el presidente de la República y el Senado. Recordemos que la determinación de la asignación de los ministros tiene una naturaleza dual, en donde entra Senado de la República y entra Presidencia de la República. Vamos a encontrar que de entrada 3 de 11 pueden ser afines a las decisiones específicas de conservar la norma. ¿Por qué? Porque ellos inclusive pues, vienen del mismo, están hechos con el mismo barro. Si entendemos también que el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar de la Rea, es sospechosamente, iba a decir peligrosamente cercano, no, pero sospechosamente cercano a Presidencia de la República, ahí tenemos 4 de 11, es decir, solo quedarían 7 y entonces lograr la mayoría de 8 votos se ve muy complicado que prospere la controversia constitucional. Por eso la regla cambia en el amparo. Claramente entendemos que los amparos van en una especie como de nivel o de instancias. No es exactamente eso, ¿no? Trato de ser claro, aunque no sea lo preciso en los términos. Un amparo indirecto empieza en un juzgado de distrito. Por cierto, en esta materia, como ya lo dijo Ileana, solamente son 2 juzgados que tienen competencia a nivel nacional. Un juzgado de distrito va a decidir respecto de este tema en primera instancia. Después nos iremos a revisión a un tribunal colegiado, que nada más hay 2 a nivel república, y en los temas de estricta constitucionalidad, esos tribunales colegiados van a tener que reservar esa competencia a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, este asunto, más temprano que tarde, yo creo que va a ser más temprano que tarde, va a llegar a la Corte. Ya llegó vía controversia y va a llegar vía amparo. El punto de ahí son las casas de apuesta. Ahorita que vamos a ver al rato el Santos Cruz Azul, lo vamos a entender.
que va a ser mucho más difícil remontar un 8-0 que remontar un 6. ¿Por qué? Porque en el amparo basta la mayoría simple, es decir, de 11 ministros, nada más necesitaríamos 6 que declararan la inconstitucionalidad de la norma para poder tener la protección constitucional correspondiente. Es decir, no hay que hacer confianza en el tema de la controversia constitucional porque se ve complicado lograr la mayoría de 8 votos. Ojo, no por razones jurídicas, sino por razones políticas. Por eso es importante que este tipo de escenarios tengamos una lectura jurídico-política, es decir, no nos guardamos nada más con el tema académico de demostrar las violaciones constitucionales. Hay que tener la suficiente sensibilidad del olfato como para poder prever cuáles son los escenarios que nos plantean las circunstancias del derecho y la política en el entorno que estamos viviendo actualmente. Por eso sí consideramos que es interesante plantear el amparo, ya sea en el primer plazo de los 30 días en la vía autoaplicativa o esperarnos al primer acto de molestia, en cuyo caso solamente se tendrán 15 días más. En ese sentido, pues dicen que más vale ser historiador que profeta, pero sí tenemos que poder anticipar, por lo menos de manera indiciaria, los posibles escenarios. Sí. Y bueno, pues ya si quieres ya nomás dejar la última, un poquito de un extracto del juez que le mencioné que había otorgado la suspensión, que fue el juez segundo. Pues lo que él menciona un poquito de que este padrón podría no ser el idóneo ni proporcional, ya que pues no se advierte esa relación directa, ¿no? Ese nexo causal entre la existencia del padrón y la investigación y persecución de delitos, ¿no? O sea, como que se pierde mucho esa esencia del por qué esto y cómo esto, o sea, ese nexo causal entre los dos como que no es proporcional, no encaja. Pues. Sí, parecería que la autoridad quiere matar hormigas a balazos. Sí las puedes matar, pues, pero en el camino te puedes llevar a quien no tiene ver en el entierro. Es decir, nos vas a la sociedad, nos puedes meter en problemas y en serios problemas, porque, insisto, son datos extremadamente sensibles y además van a pasar no solamente por manos de autoridades, van a pasar por manos de particulares. Entonces, es como cuando le dices a tu mejor amiga, te tengo un chisme, pero no se lo cuentes a nadie, no has acabado de contárselo y cuando ya todo el mundo se enteró, ¿verdad, Ileana? Lo mismo va a pasar aquí si de repente vemos que están en Amazon, en eBay, no me acuerdo que estaba, los padrones del INE y el RFC del SAT, por el amor de Dios, estos datos pueden estar, es más, en el tianguis, ahí están Juan de Dios. Entonces, sí hay que ser, si no paranoicos, sí por lo menos lo suficientemente cuidadosos como para establecer los posibles escenarios de riesgos del mismo. Entonces, eso ya estaría de cada uno de nosotros. Pues creo que pues ya abarcamos un poquito de todo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o quiere un comentario o no sé. Y vamos esperando a que alguien prenda su micrófono o nos envíen las preguntas al chat. ¿Les parece? Muchas gracias. Tenemos Maggie, ha levantado la mano. Listo, Maggie. Hola, ¿cómo están? Oye, una preguntita para los expositores. ¿Qué tan evidente será que nos están pidiendo esa información? Limón, me preocupa que estamos muy acostumbrados a que en las aplicaciones damos aceptar a términos y condiciones. De repente podemos estar incluso compartiendo cierta información sin conocimiento. ¿Esta obligación será muy notoria o nos alertas a que pongamos atención en la tecnología y las aplicaciones?
Gracias, Maggie. Tu pregunta me parece sumamente pertinente y sumamente oportuna. Sí, el hecho de que nos aparecen las páginas cuando das y compras, cuando estás dándote de alta en una red social, ahí tú le das, vienen términos y condiciones y tú le pones que sí aceptas o le pones ahí temas específicos de que le das, estás enterado, y eso evidentemente implica un riesgo. Sin embargo, el riesgo aquí es mucho más drástico, porque no solamente tiene que ver con los datos del nombre y eso, sino tiene tu domicilio. Y volvemos al tema de lo que mencionaba Ileana, de esa incertidumbre, es decir, no sabemos si va a ser tu huella dactilar, porque ninguna aplicación bueno, las aplicaciones de banco sí traen la huella dactilar, pero entiendo que son mucho más severas las medidas de seguridad de un banco, que no son infalibles, a las que puede tener N proveedores de telefonía celular. O sea, el hueco puede ser sumamente amplio. Entonces, sí conlleva, sí sentimos que tiene un riesgo mucho mayor. Y sí, por supuesto, si sirve esto como para estar alertas a lo que hacemos, y como decía Ili, pues tener la precaución de cambiar tu contraseña bancaria, y no tenerla ahí con un dato específico que sea muy fácil identificar, con tu fecha de nacimiento, pues evidentemente son medidas de precaución que no nos cuestan demasiado trabajo. Pero aquí el meollo es que una vez que diste tu iris, ese ojo te va a seguir toda tu vida. No sé, ¿recuerdan? Hay una película con Tomás Cruz que se llamaba Minority Report, en inglés se llamaba Sentencia Previa. Muy buena la película, también media de ciencia ficción, en donde en un momento específico, para poder demostrar su inocencia, Tom Cruise, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, tiene que cambiarse el iris de los ojos, porque en ese mundo postmoderno, pues había el tema del reconocimiento de iris en tiendas y eso. Entonces, una vez que nosotros demos eso, no sabemos en manos de quién pueda caer. Y el hecho, por ejemplo, que digan, pues en 5 años se cambió el padrón o ya no hay padrón, pues espérate, yo ya lo di. Y ya no sé dónde está, y yo ya perdí el control del mismo. Digo, en el caso de que sea el iris o la huella dactilar, específicamente reconocimiento facial, puede ser, que es menos complicado. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo, Ili, o si dimos ya. No, creo que ya se abarcó la No sé pregunta. si fui claro. Si no, regáñame, Maggie. Tú regáñame. No, hombre, para nada. Lo que no quiero es que nos vayan a chamaquear a través de cualquier aplicación que le estemos dando a aceptar y que ya estemos dentro, ¿no? Es decir, que reconozcamos como ciudadanos nuestro primer acto de aplicación, por así decirlo, porque pues poco sabemos este tema de los términos del amparo. Yo creo que los conocemos más los abogados. Y bueno, pues si decidimos o si por desconocimiento no lo promovemos ya en esta fecha de vencimiento del 31, poder identificar a partir de cuándo es realmente un acto, del primer acto de aplicación, o sea, que no nos vayamos a quedar con nosotros o nuestra familia como de, híjole, pues yo no hice nada, nada más le puse aquí aceptar y continuar y ya compartiste todo, ¿no? O sea, como la tecnología cada vez supera las posibilidades, pues era mi pregunta muy contundente, si era algo que se tenía que ir a hacer ante un centro especial donde te van a recabar los datos, o si se podía hacer a través de la tecnología tan simple como la que podemos tener en nuestros teléfonos, ¿no? Sí, de hecho, por ahí el artículo 180 séptimos dice que el instituto se refiere al IFETEL, habilitará mecanismos de consulta para que cualquier persona. No, espérame. Es que sí establece un dispositivo que permite la realización de la toma de muestras en vía remota. Inclusive, por ejemplo, ahorita el SAT lo está haciendo con el SAT ID. Tú puedes, te grabas y envías tu voz. Tu voz inclusive es un dato biométrico, ¿eh?
tu tono de voz, tu timbre, es un dato específico mucho menos sensible que el iris pero también te identifica. Incluso hay bancos que ya hablas a la línea y tú tienes que dictar una frase y el aparato, el sistema te reconoce y te identifica personalmente por tu timbre de voz. Pues, así, como dice Jaime Maussan, y nadie hace nada. Muchas Muchas gracias. gracias. Tenemos otra pregunta, va encaminada por algo que dijo Maggie, y también han comentado, es de Comerdel. La pregunta dice, ¿en dónde se interponen los amparos? Y ahorita tenemos otra, también de Comerdel. Ili, eso yo ¿De no una lo vez la sé. otra? Tú eres la encargada del área de defensa constitucional. Iba a leer otra, ¿no? O ya, antes que me quedé como medio. Sí, bueno, o sea, ¿en dónde se interponen los amparos y qué procede si no se promueve el amparo el 31 de mayo? Bueno, ¿dónde se interponen? Bueno, aquí en Guadalajara, los que somos en los juzgados de distrito, no sé si los ubiquemos un poco, están ahí por periférico, y ahí literal en la oficialía de partes tú puedes llegar a presentar tu amparo, o también ahorita con ya la modernidad, que de cierto modo nos ha apoyado un poco, ya se pueden presentar vía electrónica con tu fiel. Literal existe un portal del consejo en donde tú puedes presentar tu amparo, y ya literal te pide tu firma, pues o sea, no es tan complicado en sí la presentación como tal del amparo, pues. Y luego Que la otra pregunta. aquí no, pero aquí vas a ver que contar, si lo presentamos aquí en Guadalajara o no, si tengamos asistentes de otros de la República, en todos los estados hay juzgado de distrito. El juzgado de distrito de tu localidad, si estás en Guadalajara, por ejemplo, se va a tener que declarar incompetente y lo va a enviar a cualquiera de los otros juzgados que están en Ciudad de México, los especializados. Si lo haces en línea, le llega directamente allá. O si estás en la Ciudad de México, lo puedes presentar directamente a los especializados. ¿Cuál es juzgado de distrito? Telecomunicaciones, el que se les ha mencionado. Ajá. Y el especializado. Tiene un nombre más largo, se llama juzgado de distrito, especializado en materia administrativa, de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones similares y conexos de la República Mexicana. Es último, ¿no? No, Pues pues está muy largo. Sí, está un poquito largo. Y el otro momento del que mencionabas, el momento, ¿no? Al 31 de que los 30 días o los 15 días, ¿no? Los 30 días que les habíamos mencionado que vencen el lunes, el 31, y luego era eso porque te vas directamente en contra del decreto, o sea, ya te vas en decir de que ya se me está haciendo una afectación en contra de esta reforma a la ley, o sea, por eso sería, y los 15 días ya sería como lo que lo mencionamos, en un acto de molestia, un acto de aplicación, que sería, por ejemplo, ya en el momento que tú quieras tramitar una línea de telefonía, que tú digas, ¿sabes qué? Yo no quiero, no te los voy a dar mis datos. Dices, ¿sabes qué? Yo no te los voy a dar. Y te dicen, bueno, yo te voy a negar tu línea de telefonía. Ahí es un momento de un acto que ya se te está aplicando esta ley. O sea, es literal como un momento en específico que te dicen sí o no para esta ley en específico, ¿no? A partir de ahí tú empezarías a contar tus 15 días. Que ese momento podría ser cuando tú quieras hablar por teléfono y la señorita que siempre es muy amable de la grabación te diga, ¿sabes que su línea fue cancelada porque no tenemos sus datos biométricos? ¿Qué? Ahí habrá un acto de aplicación. Luego, por ejemplo, algo que cabe recalcar es, por ejemplo, que dice uno de que, pues yo ya tengo mi línea de teléfono, ya para qué, ¿sabes? O sea, yo ya no necesité darle que mis datos biométricos ni nada, pero en sí la reforma y el decreto establecen que se van a tener 2 años para recabar los datos biométricos de todos aquellos usuarios que como que no los dieron en su momento, ¿sabes? O sea, ya nosotros que ya contamos con una línea de teléfonos, es que 2 años para recabar toda esa información. Porque, por ejemplo, ahorita el instituto tiene los 180 días para dictaminar en sí las reglas en específico del padrón, ¿no? De que, ¿sabes qué? Van a ser tus huellas, va a ser tu iris, va a ser todo. Él tiene como 180 días para emitirlas. De hecho, que culmina, es el 13 de octubre esos 180 días. Y para decirlos, y a partir de ahí, pues ya uno como particular de telefonía móvil dices, ok, me voy a pedir las huellas dactilares, el iris, entonces ya los particulares ya se tendría que ir preparando porque ellos tienen un plazo de 6 meses para poder aplicar
estas ya reglas de carácter general que establezca el instituto. O sea, no va a ser solo para aquella persona que va a sacar una nueva línea de teléfono, que quiere cambiar su chip, sino también para los de antigüedad. O sea, va a aplicar, van todos de corrido, pues, o sea, todos los que tengan una línea de teléfono. No sé si se contestó o tengan otra duda. Gracias. No, sí. Tenemos otra duda de Silvia Ibarra que dice, ¿solo con el amparo puede evitar que se difundan mis datos biométricos? Para efectos prácticos, sí. Jurídicamente la controversia constitucional podría ser, pero necesitamos 8 de 11. Pero sí, el amparo es el medio idóneo para una defensa constitucional. Sí, muy bien. Ahora, yo les pregunto, por ejemplo, recuerdo que tuve una clase, ¿no? De tecnologías de la información y como que ahondábamos un poquito en estos temas, pero todavía no, claramente no había pasado pues nada de esto. Y, por ejemplo, ¿los derechos ARCO no nos podrían servir en un futuro para nada de esto o sí? Sí, pero el meollo es que el tema de los derechos ARCO, aquí, cuando tú lo diste, o sea, tú Ajá. puedes pedir a un particular, oye, quítame mi domicilio, o inclusive puedes cambiar de domicilio, pero el meollo es que Que no lo en demos. datos biométricos, Híjole. No se pueden cambiar. ese hijo lo dijo todo. Ok, ya me quedó muy claro. Híjole. Bueno, no es para asustarnos, pero ok, muy bien, es para, es para entender todo esto. Pues sí, ver un poquito la realidad de qué implica en sí dar esos datos. O sea, no es como tu firma, tu domicilio que lo cambias. No es como que me va a cambiar la cara, ¿no? O sea, bueno, puede ser, pues, pero... Bueno, sí, no, pero pues no es algo tan Pero común, pues, tan ajá, barato. Pregúntale a pero pues, Fer de Maná que si se puede cambiar ajá. la cara. O sea, Ok. ya son muchas cosas. Ok, mil gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario que hacer, tienen sus micrófonos habilitados, por si ya gustan hacerlo. De última, damos un minutito por si alguien más está escribiendo. Gracias. Los espantaste, Yuli. Ay, ¿yo por qué? Tenemos un comentario que el precio, así nos pusieron precio. Por inbox, como dicen. Mándame inbox. Te Mándenme mando un inbox mensaje. ahí con la lisiada. Igual, si les pasas tu correo, Ili, por, Ujú. ¿cómo se llama? Por el chat, para ver. A ver. No sé, en cualquier momento, digo, si ahorita no se surge la duda o si después surge, Frida y Maggie y Tere Valdivia tienen nuestros datos y estamos a sus órdenes, evidentemente. No nomás ahorita no se trata nada más de sembrar el terror, sino también de estar ahí prestos para ayudarles en lo que podemos servirles. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Que creo que Frida no me quiere y dijo, voy a bloquearla y levantaba la mano y le picaba y La no se testa podía. es hasta el Vas a final, ver, perdón. Frida, qué Hasta ahorita bárbara. me di cuenta. Muchas gracias. Oigan, entonces definitivamente la recomendación es que sí presentemos alguno de estos recursos en cuanto algo suceda, porque pues entiendo que el acceso a que la información realmente de cuáles son las acciones que podemos ejercer y la otra que realmente las podamos hacer, pues va a ser de pues, un porcentaje, me imagino, menor, ¿no? Entonces, si me dice, oye, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Realmente tendré que presentar los amparos sí o sí? ¿O solamente cuál otra recomendación hay en caso de no poder presentarlos? Vaya. Uf, es que no hay demasiadas opciones. Por ahí yo escuché a alguna persona también en un foro que nos dijo, oye, es que yo puedo prescindir de la línea telefónica y utilizar el Wi-Fi.
pues vas a tener que andar como changuito Buscando. brincando de wifi. O sea, porque sí, el Wi-Fi es diferente y tú con cualquier aparato, pues con una tablet o eso, puedes tener comunicación con otra persona. Pero, pues, pues el tener el teléfono es algo, ya es prescindible, pues ya es parte de nosotros, ¿verdad? Cuando nos salimos, inclusive es un tema ya psicológico muy fuerte, cuando salimos de la casa y ¡chin! El teléfono, hasta nos estresamos por eso. Desgraciadamente nos hemos vuelto esclavos de esos aparatos. O sea, al final de cuentas, quizá la necesidad que pensamos que tenemos de los teléfonos nos va a llevar a acostumbrarnos a compartir información tan personal y que no podamos hacer mucho, ¿verdad? Ajá, la idea es que no lleguemos a ese extremo, pero pues... Pues sí, ya, pues otra, ya sí, como lo comentamos, que se interpuso la controversia y lo mencionaba el licenciado Limbón, ya esperarte a lo que determine la corte, pues de 8 es como, es una moneda al aire, ¿no? De que sí, va a decir que sí, va a decir que no, o sea, como que no se queda como muy en claro esta parte, entonces uno como particular dices, bueno, pues de esperarme a que ellos hagan algo, pues mejor hago mi parte, un poquito creo. Como dicen por Claro. ahí, Dios hace milagros, pero no cuida bicicletas. Muy bien. Muchas gracias. Vamos, al contrario, gracias a ustedes. Creo que ahora sí somos todos. Sí, ahora sí somos todos. Muchísimas gracias a ambos por esta charla, estas aclaraciones, por su información. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que asistieron. Fue un gusto tenerlos. De todos modos, pues tienen, ya les pasamos el correo de Iliana, también para que los contacten en caso de querer presentar su amparo y demás. Pues nada, a seguir informándonos. Muchísimas gracias. Un gusto y que tengan bonita tarde. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego.